Bienvenidos a Electrónica Analógica. Hoy quiero ver el transistor en corte y saturación. Este circuito tiene una aplicación bastante práctica para el transistor. Mucho en sistemas digitales se utiliza mucho. Aquí de hecho lo pueden ver ustedes en este circuito. Esta es la configuración típica. RC puede ser una resistencia o puede ser un foco o puede ser un relevador o algo que ustedes quieran conmutar, o se puede utilizar aquí en este caso, por ejemplo en esta configuración tal cual como está, como un circuito inversor, como una compuerta NOT, como una compuerta inversora. Pero lo más importante que a mí me gusta usarlo es porque a veces queremos prender o apagar una carga que consume más corriente que la que suministra el circuito, vamos a decir en este caso a un circuito digital, un microcontrolador, etcétera, que nos proporciona un voltaje pequeño y una corriente pequeña, y yo quiero conmutar una carga grande que utiliza más voltaje y más corriente. Ahí es cuando el transistor tiene mucho en qué ayudarnos. Entonces, para poder trabajar el transistor en esta configuración, pues tenemos que utilizarlo en corte y saturación. ¿Qué quiere decir en corte? Corte es cuando no hay corriente en la base, ya sabemos, o que la corriente es tan pequeña que no puede superar el voltaje base emisor que hay aquí. Mientras el voltaje en este punto, debido a esta corriente, no sea mayor que el voltaje de operación, pues el transistor no va a operar y se dice que está en corte. Cuando está en saturación, bueno, cuando está en saturación decimos que este voltaje colector emisor, el voltaje colector emisor es cero o casi cero para fines prácticos, porque en algunos componentes no se puede lograr el cero. Entonces tenemos casi cero y de esa forma decimos que está en saturación. Entonces, corte del transistor es cuando la corriente del colector es igual a cero. Saturación del transistor es cuando el voltaje colector emisor es igual a cero. Entonces, de esa forma podemos decir que el transistor está en corte o en saturación. Cuando no hay corriente fluyendo a través de aquí, estamos en corte, y cuando el voltaje colector emisor es igual a cero, entonces estamos en saturación. Entonces queremos encontrar siempre, aquí lo que hacemos es, debemos conocer la corriente del colector para encontrar el valor de la resistencia de la base, dependiendo cuánto tengamos aquí. Vamos a suponer que queremos hacer una compuerta NOT. Compuerta NOT. Sabemos que la compuerta NOT lo que hace es que si en la entrada tenemos un 0, a la salida hay un 1, y si en la entrada hay un 1, a la salida hay un 0. Entonces vamos a dibujar aquí el circuito de nuestra compuerta NOT. Vamos a poner que este transistor tiene una beta de 100, dependiendo del que elijan de la beta que tenga, y queremos encontrar la resistencia de la base, y estamos conmutando este circuito con un voltaje de 5 volts y el voltaje de alimentación es de 5 volts, y la resistencia del colector la vamos a poner en 1 kilo ohm. Entonces esta es la señal que vamos a tener aquí, esta es la entrada de este punto y esta es la salida. Vamos a ver cómo se comporta. Lo que queremos hacer es que cuando aquí ponemos un 1, aquí salga un 0, cuando aquí no hay voltaje, o sea, cuando tenemos un 0, aquí tengamos 5 volts o tengamos un 1. Vamos a ver cómo funciona. Primero, vamos a calcular la corriente IC, que es la más fácil de calcular porque ya conocemos la resistencia que tenemos en el colector y tenemos el voltaje de alimentación, tenemos el emisor conectado a tierra, y lo que queremos hacer es corto este voltaje colector emisor o hacerlo cero. Entonces aquí en esta malla tenemos nosotros que 0 es igual, ya no lo sabemos, es menos VSC más IC por RC más el voltaje colector emisor. Como el voltaje colector emisor es 0, aquí vamos a calcular IC, entonces la IC de saturación, que es la máxima, nos va a quedar como VSC entre RC. Entonces aquí la IC de saturación es su VSC, que son 5 volts entre 1 kilo ohms, y esto me da 5 miliamperes, ¿no?
1 entre 5 es 5, los kilo ohms, este es 10 a la 3, lo subimos arriba, nos queda 10 a la menos 3, nos queda 5 miliamperes. Entonces ya encontramos la corriente de saturación. Ya que tengo la corriente máxima, o la corriente de saturación que va a circular a través de este circuito, puedo calcular la resistencia de la base. De la malla de entrada, nosotros podemos calcular la resistencia de la base. Aquí sabemos que para producir esta corriente, yo necesito suministrar, o digamos, tenemos el voltaje que alimentamos y necesito calcular esta resistencia. Sabemos que la corriente de la base es igual a IC entre beta. Ya tenemos IC, que son 5 miliamperes, entre beta, que son 100, y esto me da igual a, según yo, 50 microamperes. A ver, Igor. 5 miliamperes, así que es .0005. No, .005. Dos ceros. Entre 100. Ajá. Da. Multiplícalo por 1.000.000, por favor. Ok, por 1.000.000. 50 microamperes. Aquí tenemos 50 microamperes. Entonces esto nos da 50 microamperes. Ahí está. Ya que tenemos IB de la malla de entrada, acuérdense, esta es la malla de salida. De la malla de entrada, yo voy a encontrar, en este caso, RB. La malla de entrada me dice que es 0 es igual al voltaje que tenemos de alimentación. Aquí te vamos a poner menos el voltaje de la base, más IB por RB, más el voltaje colector emisor, perdón, el voltaje base emisor de operación, y llegamos a 0 porque no tenemos resistencia en el emisor. Despejo de aquí RB de esta ecuación y tenemos que RB va a ser igual a VB menos VBQ entre RB. Vamos a poner los valores aquí. Tenemos que RB es igual VB, que en este caso dijimos que son 5 volts, menos 0.7 entre RB, que vale, perdón, entre IB, que vale 50 microamperes. ¿Esto me da igual? ¿A cuánto me da, Igor? Es igual a 5 menos .7. Lo divido entre el .005 o el 50. Entre 50 por 10 a la menos 6. Entre 86.000. 86 kilo ohms. ¿Sí? 86 kilos es lo que nos da la resistencia de la base. Entonces, esta resistencia de la base me dio 86 kilos. RB es igual a 86 kilos. Yo lo que les puedo recomendar aquí cuando encuentren esta resistencia, si el valor no les da exacto, usen un valor más abajo. De 86 kilos no hay resistencias, hay de 82 kilos, utilizaremos una de 82 kilo ohms. Siempre que podamos establecer el valor de la resistencia RB, busquemos uno un poquito más abajo. Obviamente la única consideración sería cuando la corriente del colector exceda los valores del transistor, ¿verdad? Obviamente estamos suponiendo que este circuito puede operar fácilmente con esta corriente de colector y con esta corriente de base. Algunos tips a veces que nos dan para evitar que la electrónica falle es, obviamente, esta corriente IB que se va a suministrar aquí, la corriente que viene aquí, la IB que se va a suministrar a este circuito, viene del microcontrolador o de la compuerta. Entonces habría que saber cuál es la máxima corriente que puede manejar el circuito para ver si puede manejar esta corriente IB. Entonces, cuando estamos poniendo la red de los transistores, pues yo tengo que saber si la corriente que va a suministrar el circuito es capaz
de manejar la corriente que tengamos aquí de IB. Entonces, por ejemplo, si es un microcontrolador, puede manejar fácilmente 50 microamperes sin ningún problema. Entonces, a veces podemos suponer esta resistencia todavía más baja porque los circuitos pueden suministrar muchas veces 1 miliamper sin ningún problema. ¿Y esto en qué me sirve? Bueno, el problema de utilizar resistencias muy grandes a veces es que los circuitos pueden meterme ruido y puede el circuito oscilar sin que yo quiera y por alguna interferencia. Entonces, muchas veces pues, establecemos IB en 1 miliamper que la puede manejar cualquier circuito sin ningún problema. Podemos manejar IB sin ningún problema y de esa forma me da una resistencia más pequeña y aseguramos que el circuito trabaje mejor. Ustedes dirán, bueno, pero si pones IB de 1 miliamper y lo multiplicamos por 100, pues acá van a querer salir 100 miliamperes, ¿no? Porque IB por beta, entonces digamos que IB por beta es igual a IC, entonces esto me daría 100 miliamperes. Y aquí establecemos la corriente IB en 1 miliamper y aquí va a circular más corriente que quiero. No, la corriente está definida por la resistencia de carga. Nunca va a pasar más corriente que la que quiera la resistencia de carga, aunque IB sea mayor o yo inyecte una IB mayor. ¿Sí? Yo puedo irme de aquí a establecer IB, pero si IB excede el valor de saturación, la corriente jamás va a pasar del valor de saturación. La corriente de colector jamás va a pasar de este valor, aunque IB sea más grande. Entonces, de esa forma yo puedo asegurar que el circuito trabaje muy bien, porque recuerden que la corriente la demanda la carga. La corriente no se puede poner la que yo quiera. La corriente es demandada por la carga. Muy bien, entonces de esta forma ya elegí la resistencia de 82 kilo ohms y este va a ser mi circuito. Vamos a ver cómo va a operar ya que lo pusimos. Vamos a simularlo aquí con una señal que le vamos a meter y vamos a poner aquí el circuito. Aquí ya lo tenemos. Déjenme borro aquí los valores. Ya tenemos esto. Y tenemos que esta la pusimos de 82 kilos y esta la tenemos de 1 kilo ohm. Muy bien. Entonces yo voy a poner una señal. Vamos a dibujarla aquí. Esta es la señal de entrada. BI de la entrada. Y este es BO. BI y BO. Entonces vamos a poner la señal de la entrada. Va a ser una señal cuadrada. Va a ir así. Y luego va a ir así. Va a ir así. Así. Estos son 5 volts. Aquí también voy a poner 5 volts. Y voy a manejar aquí esto solamente para saber cómo va a manejarse la señal. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo tengo 0 volts aquí, 0 volts y aplico 0 volts aquí, no fluye corriente a través del transistor. Entonces, si no fluye corriente a través del transistor, el voltaje que va a aparecer en este punto, aquí es la voltaje de la entrada, aquí es el voltaje de la entrada, este es el voltaje de salida. El voltaje que va a aparecer en este punto, si aquí no fluye corriente, va a ser VCC. Entonces yo voy a tener aquí VCC todo el tiempo que tenga 0, que VCC son 5 volts, voy a tener VCC. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí yo pongo 5 volts? Al momento que yo pongo aquí 5 volts, fluye la corriente de la base, fluye la corriente del colector y este voltaje se hace 0. Por eso hacemos la función de un switch. Este voltaje se hace 0, entonces se conecta el voltaje de la salida a tierra y yo obtengo aquí todo este tiempo 0 volts. Cuando vuelvo a poner o cuando vuelvo a apagar la fuente, pongo 0 volts aquí, se apaga la corriente de la base, ya no hay corriente en el colector, se abre esta parte y el voltaje VCC aparece aquí. Muy bien. Y de esa forma ustedes pueden ver, esta es una compuerta NOT porque cuando entra un 0 sale un 1, cuando entra un 1 sale un 0. Y de esa forma tenemos una compuerta NOT. Ahora, ¿cuánta corriente o cuánto voltaje se va a caer en este circuito? Pues obviamente va a depender de cuánta corriente consuma el circuito que está del otro lado, porque una vez que fluye corriente aquí, obviamente va a haber una caída de voltaje en este circuito y este circuito pues podría tener valores más pequeños en este punto.
Solamente hay que considerar qué valores de resistencia debería llevar para mi circuito para que no se me afecte esta parte en mis operaciones. Aquí la ventaja que tenemos es que los circuitos digitales pues realmente consumen muy poca corriente, entonces este circuito funcionaría bien como una NOT. Si no, lo que se hace nada más es un circuito donde se da más ganancia para que se pueda manejar sin ningún problema la corriente. Pero en esencia, esto es lo que hace encender y apagar el transistor. Si esto fuera una compuerta inversora, pues aquí tenemos el voltaje y la salida. Si esto fuera una lámpara, por ejemplo, cuando ponemos voltaje, fluye corriente aquí, esta lámpara prende porque se conecta a tierra. Cuando no fluye corriente, esta lámpara permanece apagada porque no fluye corriente en este circuito. Entonces podríamos poner aquí una lámpara que podríamos encender con este voltaje aquí. Ahora, no necesariamente VCC, como les decía, tiene que ser igual a este. VCC puede ser mayor. Pues yo puedo conectar una lámpara de 12 volts. Voy a borrar aquí. Supongamos que yo quiero poner una lámpara de 12 volts. Aquí en mi circuito quiero poner una lámpara de 12 volts. Una lámpara o un foco, y aquí pongo 12 volts. Aquí pongo mi transistor. Y aquí pongo mi circuito que lo va a conmutar con 5 volts. Entonces se fijan, mi circuito de 5 volts que puede ser la señal de una compuerta o de un microcontrolador. Igual aquí pueden ser 3.3 volts si es un micro. Yo puedo encender una lámpara simple y sencillamente sabiendo cuánta corriente tiene que circular aquí. La lámpara me va a decir cuánta corriente es, ¿no? Esta lámpara puede decirme, esta lámpara es de 12 volts y 100 miliamperes. Si yo tengo aquí una beta, puedo establecer la corriente de la base, lo mismo que hicimos ahorita. La corriente de la base es la corriente del colector entre beta. Aquí serían 100 miliamperes entre 100. Esto me daría 1 miliamper, por ejemplo, para este circuito. Y calcularía RB, dependiendo del voltaje que tenga, que pueden ser 5, 3.3 menos 0.7 volts entre 1 miliamper. Y de esta forma encontraría yo la RB que necesito para que circule aquí 1 miliamper, que tranquilamente la puede manejar un microcontrolador. Y de esa forma yo puedo prender y apagar esta lámpara. Inclusive aquí se puede poner un relevador. O sea, ustedes podrían decidir, ¿sabes qué? No quiero poner una lámpara, quiero poner un relevador también de 12 volts. ¿Sí? Aquí vamos a poner un relevador de 12 volts. Poner aquí que tiene aquí. Así, un relevador de 12 volts. Y el relevador pues me establecería cuánto voltaje consume, por decirlo así, ¿no? Solamente que aquí hay un pequeño problema, porque esta es una carga altamente inductiva. Esta carga alta inductiva me podría provocar que el transistor se destruya cuando se conmuta, debido a que una inductancia se opone a los cambios de corriente. Entonces cuando conecte el transistor y luego lo abra, esta se va a oponer y se va a dañar. Por lo tanto, siempre debemos de manejar un diodo en antiparalelo o un diodo de rueda libre para evitar que el relevador dañe al transistor. Esta es una configuración estándar cuando utilizamos un relevador, ¿verdad? Este es un relevador. Entonces podemos manejar un relevador, podemos prender ya para un relevador, y de este lado, acá con el relevador podemos prender un foco de 110 volts, de 220 sin ningún problema, utilizando un microcontrolador también y el transistor. Entonces esta parte es muy utilizada en electrónica digital o en circuitos de conmutación. Esta configuración de transistor puede ser que si estos son muy grandes o lo que se va a computar muy grandes, se utilicen más transistores, pero la esencia es la misma, ¿no? Para poder utilizar el transistor en corte y saturación. Esta es una aplicación muy utilizada, usado como switch. Los veo en el siguiente video.